Bien, comenzamos. Muy buenas tardes los hermanos, buenas tardes los amigos y a la familia. Como siempre digo, esperando que ustedes y los suyos se encuentren bien. Mi deseo es que estén bien. Yo sé que hay muchos problemas de diferente índole, ¿no es cierto? A veces son económicos, a veces de relaciones humanas, a veces de trabajo, a veces también de salud. Esperamos que estén bien. Deseo de todo corazón que ustedes estén bien. Y si están con algún problema, mi mejor consejo que le podría dar es que se doblen las rodillas y le pidan al Eterno, ¿no es cierto?, que los pueda ayudar, los pueda perdonar y sacar de su aflicción. Bien, hoy día es el día lunes 4 de agosto del año 2025. Me encuentro en mi hogar y si les llama la atención que estoy haciendo este estudio el día lunes es porque me encuentro con algunos días de vacaciones. Así que quiero aprovechar bien los tiempos y qué mejor poder compartir algún tema con ustedes y poder a lo mejor entregar alguna pequeña información, una pequeña explicación de algunos textos que a mí me parece que a veces están mal entendidos. El tema de hoy día va a ser un poquito acerca de Efesios capítulo 6, pero voy a empezar tomando el capítulo 2 del libro de Efesios, capítulo 2, porque creo que de ahí ya parte el problema con las interpretaciones que hace la iglesia mayormente evangélica, o también como le llamamos iglesias protestantes. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando uno lee el capítulo 2 de Efesios, se va a aparecer una frase, una oración, digamos, donde los hermanos generalmente interpretan de una manera diferente. Yo le llamaría una manera cósmica, mística, incluso voy a decir, porque lo vamos a leer y se van a dar cuenta cómo interpretan este texto los hermanos. Recordemos que esta carta que Pablo le escribió a los hermanos de Éfeso, estaba Pablo preso. Estaba preso en Roma y desde la cárcel escribió esta carta, ¿no es cierto?, para siempre Pablo tratando de iluminar, instruir, ayudar, corregir, etc. Entonces, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer del 1 al 3, dice lo siguiente, hablando de la persona de Jesús, dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo siguiendo los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Leí tres versículos y vamos a darle una pequeña explicación, ¿ya? Entonces, Pablo está diciendo que Cristo nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Todos sabemos, el mundo protestante, sabemos que la paga del pecado es muerte. O sea, lo que merece una persona cuando peca o transgrede un mandamiento, un dogma, una enseñanza de la Torá o del Tanaj, es la muerte, ¿ya? Ese es el pago. Eso nosotros, yo creo que estamos unánime en esa comprensión. Y lo otro, dice en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, nuestro pasado, lo que está hablando Pablo, que el pasado que tenían nuestros hermanos creyentes, era seguir la corriente de este mundo, la forma como vive este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí viene el problema, porque los hermanos dice, aquí dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, como tienen ideas preconcebidas, ¿ya?, con relación siempre al tema del diablo, al tema de Satanás, a un ser volador, ¿ya?, o incluso podríamos decir los demonios. Entonces dice que nosotros estamos conforme al príncipe de la potestad del aire, como que hay un príncipe que anda aquí dando vueltas en el aire. No está hablando de eso, pero eso es lo que la iglesia generalmente comprende. Dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces ese espíritu se mete en los cuerpos de los desobedientes, de los rebeldes, ¿ya? Pero no está hablando de eso. Lo que está diciendo, si nosotros lo vamos a leer, lo vamos a analizar, no está hablando de seres voladores, ¿ya?, ni de ángeles en rebelión, ni siquiera aparece la palabra ángel acá. Lo que está diciendo que nosotros en otro tiempo estábamos viviendo conforme, como dice el texto, siguiendo la corriente de este mundo, ¿ya?, la corriente de este mundo. Y este mundo, ¿quién lo domina? ¿Ya? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, vivíamos conforme a la corriente de este mundo. Y pregunto, ¿este mundo quién lo domina? ¿Quién son los dominadores de este mundo?
Dice, conforme al príncipe, la palabra príncipe viene de principal, de la potestad, que tiene poder, del aire, ¿ya? Pero aquí del aire se refiere, vivíamos conforme al deseo o al ánimo, ¿no es cierto?, de este principal. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y lo va a explicar en el versículo 3. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo, es decir, teníamos espíritu. Dice, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vuelvo a leer, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, el tiempo pasado nosotros, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, hijos rebeldes, ¿no es cierto?, merecedores del castigo. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo le está recordando a los hermanos de Éfeso, ¿no es cierto?, que ellos en otro tiempo vivían conforme a la corriente del mundo, es decir, un espíritu, un mal espíritu que tenían, un espíritu rebelde, que no se somete a Dios, y que es conforme. Esta palabra conforme, si usted busca la palabra, el origen de conforme, vamos a ir un poquito de tecnicismo, una cosa más técnica. La palabra conforme, por ejemplo, proviene del latín conformis, compuesto con, que significa junto, y formis, que es forma. Entonces, en este sentido, en esta etimología, o digamos, origen de la palabra, esa es la palabra etimología, nos da una pista fundamental para entender su significado. Algo que tiene una forma similar a otra, o que se ajusta o se adapta a un modelo, una forma a una expectativa, ¿cierto? Entonces, conforme, parecido, ¿ya?, al espíritu que ahora opera, ¿no es cierto?, en los hijos de desobediencia. Andamos todos con un espíritu muy semejante, muy conforme, ¿no es cierto?, muy similar, ¿ya?, al espíritu de la potestad del aire, ¿no es cierto?, los que dominan este mundo. ¿Ya? La palabra conforme representa una rica variedad y usada con matices semánticos, ¿ya?, que el semántico tiene que ver con el significado de las palabras, que podemos clasificar de la siguiente manera. Tiene que ver con igualdad o correspondencia, ¿ya?, algo muy parecido en este sentido. Conforme indica similitud, proporción, equivalencia entre dos o más elementos. Por ejemplo, las dos copias quedaron conformes, ¿ya?, copias que son conformes, son parecidas, casi iguales, ¿ya? Esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces, para no irnos tampoco tanto tecnicismo, cuando aquí el apóstol Pablo está diciendo que en los cuales vivimos en otro tiempo, que el tiempo pasado nosotros siguiendo la corriente de este mundo, se comanda el mundo, es conforme o similar al príncipe de la potestad del aire, o al espíritu que opera en los que dominan este mundo, ¿ya?, el ánimo que hay en este mundo, la potestad del aire. El espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿ya? Y el 3 aclara en qué consiste este espíritu de desobediencia o de rebeldía. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, el pasado de estos hermanos, ¿cierto? Dice que en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, ¿cómo vivíamos nosotros? ¿Conforme a qué? Conforme al príncipe, al que domina este mundo, ¿no es cierto?, que son los principados, las potestades, los dominadores de este mundo, los que dicen para dónde va el buque, ya, para que ustedes me entiendan, los poderosos. Ellos son los que dirigen este mundo, esos son los que están en tinieblas, ¿no es cierto? Y su carne, ¿no es cierto?, los domina a ellos, y ellos dominan al mundo, y el mundo también se va tras los deseos de la carne. El mismo espíritu de desobediencia, la misma rebeldía que existen en ellos, ¿cierto? Entonces, el príncipe de la potestad del aire. Y nosotros esa palabra, que tiene que ver con el aire, muchas veces nosotros usamos el lenguaje muy similar, cuando decimos, oye, ¿cómo estuvo el ambiente? Por ejemplo, usted va a una fiesta, a una convivencia, ¿no es cierto?, está invitado, usted es su esposa, entonces uno le dice al amigo, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo ayer el banquete? ¿Cómo te fue? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo estuvieron los ánimos? ¿No? Entonces usamos palabras similares para decir cómo estuvo el estado anímico de las personas, cómo está la situación. Entonces, hay un espíritu que tiene que ver con el deseo de la carne, es conforme al príncipe principal de la potestad del aire, ¿cierto? El espíritu que ahora opera a los hijos de ese ánimo, ese espíritu, ¿no? Eso se refiere.
Y lo explican entre los cuales también todos nosotros vivimos nuestro tiempo. Es decir, también teníamos ese espíritu, el deseo de nuestra carne, haciendo voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque obviamente la carne no se sujeta a Dios. Los hombres que andan conforme al deseo de la carne, ¿no es cierto? O conforme a sus propios pensamientos, sus propios designios, a sus propias ideas, ¿no es cierto? Que no quieren, ¿no es cierto? Son rebeldes a la palabra, son rebeldes al mensaje del Evangelio. Si uno les dice que tienen que arrepentirse, que tienen que apartarse mal, ellos no lo van a hacer. Entonces están con otro espíritu, un espíritu de rebeldía. Y como están en esa situación, ¿cierto? Son hijos de ira, lo mismo que los hijos para castigo, ¿no es cierto? Dios los va a castigar. Les voy a leer también esto mismo, a lo mejor, si les es más aclaratorio, se lo voy a leer también en una versión que encuentro que interesante, que está en la Jerusalén. ¿Ya? Vamos a leer del 1 al 3 también, que es interesante también como lo dice. Vamos a leer del 1 al 3 en una versión de Jerusalén. Dice, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, según el parecer de este mundo. La otra dice la corriente de este mundo, aquí dice según el parecer. Fíjense las expresiones. Yo siempre le hago notorio, ¿no es cierto?, que el lenguaje es una herramienta maravillosa, ¿no es cierto?, en el sentido que a través de las palabras nosotros expresamos ideas, conceptos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? De otra forma no nos podemos relacionar. Entonces las palabras tienen su significado, ¿ya? Su significado, y así nosotros nos vamos a comprender, ¿no es cierto?, lo que hay en nosotros. Entonces aquí dice, en los cuales viviste en otro tiempo, según el proceder, la forma que se procede, cómo se actúa, el proceder de este mundo, ojo, de este mundo que no tiene a Dios, obviamente, según el príncipe del imperio del aire, ¿ya? El principal. Yo les digo, los que manejan este buque son los poderosos, ¿ya? Ellos son los que manejan este mundo, ellos son los principales, ellos son los señores, ¿no es cierto?, los señores de este mundo, ¿ya? El espíritu que actúa en los rebeldes, ¿ya? Gente que no se somete a Dios. Y dice, entre ellos vivimos también todos nosotros en nuestro tiempo, en medio de las concupiscencias. Concupiscencia que significa malos deseos, ¿ah? Dice concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera, ¿cierto? A la ira, a la cólera, a la rabia, al pago. En el capítulo 1 de este mismo libro, ¿cierto? Vamos a leer al final, sigo con la Jerusalén, que también habla de los principados, para que usted me entienda que los principados no tienen nada que ver con seres voladores, no tiene que ver con ángeles que se vinieron a meter acá, o espíritus chocarreros, no tiene que ver con eso. Dice, versículo 20, y desplegó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado. Aquí aparece la misma frase, o la misma palabra, potestad y virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en venidero. Dice que Cristo, cuando Dios lo resucitó, lo puso por encima de todo. ¿De todo qué? De los principados, los príncipes, ¿ya? Los que manejan el buque, se lo digo por tercera vez. Potestad, que tiene que ver con poder, con autoridad, virtud, ¿cierto? La virtud. Dominación, el que domina. Y todo cuanto tiene nombre, ¿ah? Personas importantes, ¿no es cierto?, los que mandan. No solo de este mundo, sino también en venidero. Cristo está sobre todo los poderosos, para que usted me lo entienda, ¿ya? Está sobre todo. Cuando Cristo, Dios, el Eterno, lo resucitó, lo puso sobre todo. No, y por todos los siglos. No solamente el mundo presente de Pablo, sino, dice también, el venidero. O sea, Cristo es Señor de señores y Rey de reyes, ¿ya? Y si nos vamos ahora a la Reina Valera, retomamos también este capítulo 1, esta es la 1960 que estoy leyendo, dice, la cual operó en Cristo, estoy leyendo capítulo 1, versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo, está hablando en el contexto de la virtud de Dios, o la fuerza de Dios, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, ahí aparece lo mismo, autoridad, poder y señorío, ¿ah? Sobre todo el hombre que se nombra, no solo en este siglo o en este mundo, como decía la versión Jerusalén, sino también en el venidero. O sea, Cristo es Señor de señor, Rey de reyes, ahora, antes, ahora y siempre. ¿Ya? Bueno, habiendo aclarado ese texto, ojalá que les haya ayudado, también quisiera aprovechar, ¿no es cierto?, que
ahora viéramos el capítulo 6, que es un texto complejo para muchos hermanos, les cuesta mucho entender, porque aquí también los hermanos cuando leen estos, estos versículos que vamos a leer, que es del capítulo 6, del 10 al 20, los hermanos siempre acá, ¿cierto?, piensan también que está hablando de las potestades, las autoridades son fuerzas cósmicas, lo voy a decir así, fuerzas cósmicas, o espíritus chocarreros que andan volando, seres poderosos que andan por ahí, que van influyendo en su vida. No tiene nada que ver con eso. Ojalá que los hermanos se alumbren, ¿ya? Vamos a leerlo. Recuerden que Pablo está preso, ¿ya? Se lo dejo como antecedente porque a lo mejor vamos a decir algo sobre eso. Entonces, Pablo está aconsejando a la iglesia cuando está preso en Roma, ¿no es cierto? Está aconsejando a los hermanos. Y en el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios dice lo siguiente: por los demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, como Él no está presente, ¿cierto?, tiene una preocupación por todos los hermanos, ¿ya?, que no se le vaya a descarriar a alguno, ¿no es cierto?, o no vaya a ser convencido por una falsa doctrina. Tiene una preocupación que es razonable, ¿cierto? Entonces le dice que sean fuertes en el Señor y en el poder de la fuerza de Cristo, ¿no es cierto? Le dice vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿ya? En este contexto, cuando los hermanos leen la palabra diablo, al tiro lo asimilan o lo relacionan, ¿no es cierto?, con un ángel en rebelión. Pero tengo que decirles, como lo hemos dicho otras veces con nuestro hermano Luis, que aquí la palabra diablo no está asociada, no se relaciona con ángel, no dice el ángel diablo, ¿ya?, porque son preconceptos que tiene la iglesia por muchos años, muchos siglos. Le dijeron que cuando aparecía la palabra diablo, usted tiene que entender que un ángel en rebelión. El texto no lo dice. El texto no lo dice. Le está diciendo Pablo que se visten de toda la armadura de Dios a los hermanos. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces vamos a ver quién puede ser este diablo, ¿ya?, que a lo mejor lo vaya aclarando. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces esto también le hace acentúa a los hermanos. Entonces ya no es con las personas, tiene que ser algo, unas fuerzas cósmicas, ¿ya? Pero no está diciendo eso. Dice, porque nuestra lucha no es contra la carne y sangre, sino contra los principados. Ahí aparece de nuevo, lo mismo que leímos en Efesios capítulo 2, contra las potestades, los poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí lo está aclarando. ¿Contra quién? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los que gobiernan este siglo o los que gobiernan este mundo. Que esos que están en tinieblas, que andan conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya, entonces aquí los hermanos, ve que son huestes espirituales de la maldad de las religiones celestes, son los ángeles que se rebelaron contra Dios, hermano Nelson, y usted lo está entendiendo re mal, ¿ya? Pero lo vamos a aclarar. Ahora vamos a leer este mismo capítulo, o sea, justamente este mismo capítulo, pero lo vamos a leer ahora en la Jerusalén. A lo mejor les va a ayudar un poquito más a entenderlo. Entonces, leemos también lo mismo, pero lo vamos a leer en la versión de Jerusalén, el capítulo 6, versículos 10 en adelante. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Dice, revestido de las armaduras de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. ¿Ya? Porque nuestra lucha no es con la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, los que dominan este mundo tenebroso. Yo les dije, ¿quiénes son los que ya en el buque? Los poderosos, los que dominan este mundo. ¿Ya? Contra los dominadores de este mundo, contra los espíritu de mal, que están en las alturas. Suena un poquito diferente, ¿no es cierto? A lo mejor se le aclaró un poquito más. La parte cósmica a lo mejor se le está empezando a caer. Entonces el apóstol Pablo lo único que está diciendo a los hermanos que se mantengan firmes, ¿no es cierto? Porque ellos están siendo perseguidos, ¿ya? Y eso lo voy a aclarar un poquito más adelante. Entonces hay mucha persecución en este contexto histórico. Los cristianos eran seguidos por el Imperio Romano y también, ¿no es cierto?, por la élite judía, por muchos judíos fanáticos, ¿no es cierto?, que veían que muchos judíos se habían convirtiendo al cristianismo, ¿no es cierto?, o aceptando o creyendo que Jesús era el Mesías. Entonces había gran oposición. Entonces Pablo les dice que se vistan, ¿no es cierto?, de toda la armadura de Dios. También les dice que se fortalezcan en el poder del Señor y que se revisten de toda la armadura de Dios para poder resistir contra las acechanzas del diablo, la palabra diablo,
que aquí para los hermanos, vuelvo a insistir, creen que un ángel es pecado, pero yo creo que está hablando de los adversarios en este contexto, o con los que son, que andan con el deseo de la carne, que son los adversarios. Dice, porque nuestra lucha no es con la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades. Ya dijo que la lucha es contra los principados y contra las potestades. Ahora tenemos que definir qué son los principados, las potestades. Dice, contra los dominadores de este mundo tenebroso, los que dominan, los que tienen autoridad, este mundo que está en tinieblas, este mundo reverde, contra los espíritus, aquí está, espíritus de mal, que están en altura, que son los que están en inminencia, los espíritus de maldad, los espíritus de carnalidad, ¿ya? Y estos espíritus son los mismos que tomaron a Pablo preso, que son los romanos, los poderosos. ¿Y por qué los dejaron preso a Pablo? No vino un ángel a tomarlo preso a Pablo, sino que fueron los mismos romanos, ¿no es cierto? Cuando lo sacaron del templo, ¿no es cierto? Algunos judíos dijeron, este hombre anda portando todo Jerusalén, aquí está, ayúdame a tomarlo preso, y Pablo lo querían matar. Ahí lo empezaron, pasó de situación en situación Pablo, ¿no es cierto? Y de ahí nunca pudo recuperar su libertad, ¿ya? Pero eso fueron hombres con poderes que tomaron a Pablo preso. Bueno, por eso dice, vuelvo a decir, contra los espíritus de mal que están en la altura, que son los poderosos, el espíritu humano que hay en las personas. Por eso para ahí también dice Juan, que probemos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces cuando la Biblia habla de espíritus, no siempre está hablando de seres celestiales, sino del ánimo que hay en las personas o que traen las personas. Bueno, quisiera también explicarle que el capítulo 6, verso 12, cuando dice que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino es contra los principados y las potestades, para Pablo los principados y las potestades son los que están con poder, hombres. ¿Y cómo lo sabemos? Si nosotros nos vamos ahora al mismo Efesios, pero el capítulo 3, fíjese lo que dice Pablo. Lo voy a leer completo por su contexto, ¿ya? Para que usted me entienda un poquito de qué está hablando el apóstol Pablo, ¿ya? Aquí le está hablando, ¿no es cierto?, a los gentiles, y él está preso por causa de los gentiles, pero lo que yo quiero que usted ponga atención es cuando aparezca la palabra principado y potestades. ¿Qué son? ¿Ya? Eso es la parte que vamos a tratar de poder descubrir, o sacar el velo. Dice, del versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. ¿Ya? Les insisto, a Pablo no lo tomaron preso los ángeles, fueron hombres. ¿Ya? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué cosa? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, por medio del Evangelio, ¿no es cierto?, nosotros somos partícipes, ¿ya?, de las promesas de Cristo. Somos miembros del mismo cuerpo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me fue dada según la operación de su poder. Él administraba, en cierto, este mensaje. A mí, que soy el menos más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, las inescrutables riquezas del Mesías, para que se entienda, y de aclarar a todos cuál sea la dispensión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Y aquí viene la parte que usted tiene que abrir la mente, el corazón, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en lugares celestiales. Lo leo nuevamente para que entiendan. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en lugares celestiales. Como que la iglesia tiene que ir a predicarle, ¿no es cierto?, ¿a quién? A los principados y a las potestades en lugares celestiales. Si usted entiende que Pablo va a tener que ir, o la iglesia va a tener que ir a lugares celestiales a predicarle, tendría que, como dijo el hermano una vez, nuestro hermano Luis Vergara, tendría que tener un platillo volador, ¿no es cierto?, o una nave para ir a predicarle a lugares celestiales, porque dice que es por medio de ahora. Lo leo nuevamente. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, la iglesia predica,
a los principados y a las potestades de lugares celestiales. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? Es otra cosa que se entiende muy mal cuando uno lee algunas versiones. Vamos a leer esto mismo, pero vamos a leerlo ahora en el capítulo 3, en la versión Jerusalén. A lo mejor nos puede aclarar un poquito más. No lo voy a leer todo, ¿cierto? Que ya lo leímos el otro, vamos a leer al punto que nos interesa. Bueno, dice, versículo 8, a mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia. ¿Qué cosa? La de anunciar a los gentiles la inscrutable riqueza de Cristo, a los gentiles, de predicarles al Mesías, y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido de siglos en Dios, creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Ah, suena diferente de nuevo, ¿cierto? En los cielos, en todo lugar. En todo lugar la iglesia tiene que también predicarle a los poderosos, también a las autoridades, así como lo hizo Pablo con Félix, también, ¿no es cierto?, le predicó, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada, ¿a quién? A los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. O sea, la iglesia le predica también a las autoridades. Como Pablo dio, o sea, cuando Jesús, ¿no es cierto?, le dijo a Ananías, ¿qué instrumento me escogió refiriéndose a Pablo, ¿no es cierto?, para llevar mi evangelio ante gentiles y ante los reyes de la tierra. Los reyes también, ¿cierto?, se les predica. Entonces, cuando nosotros, volviendo, cuando estamos leyendo Efesios capítulo 6, no tiene que ver con lo que la iglesia entiende muy mal. Y yo espero que la iglesia, por favor, se den cuenta que no está hablando de seres celestiales, está hablando simplemente de personas con poder, ¿ya? Que la lucha es contra los principados y las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, ¿ya? Contra los poderosos, ¿ya? Contra ellos. Por eso Pablo le está diciendo, está firme y ceñido los lomos con la verdad, vestido la coraza de justicia, calzado los pies con la presta del evangelio de la paz, sobre todo, ¿no es cierto?, tomar el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, porque siempre hay una posición. Usted no está peleando con ángeles, así como espada, ni con demonios. Usted está peleando con seres humanos que tienen su psique contaminada, ya que andan conforme a este mundo, conforme al deseo de la carne y conforme al deseo de los pensamientos, y que son hijos de ira, lo mismo que los demás, como también todos nosotros anduvimos en el pasado por el espíritu de la rebeldía. Entonces, por eso le dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces usted no anda hablándole a los ángeles sobre el Evangelio, sino a las personas que están extraviadas. Dice, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿No es cierto? Por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, a Pablo, y con esto termino, a Pablo, los que lo tenían preso eran las autoridades superiores, ¿ya? Las potestades, los dominadores de este mundo, ¿ya? Ellos tenían, no eran ángeles. Y Pablo tenía esa lucha, y por eso le dice a la iglesia, como hay persecuciones, manténganse firmes a la fe para que puedan soportar también los dardos del maligno, los opositores a la fe. Son personas que andan conforme a las concupiscencias de sus corazones, conforme a la corriente de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales todos nosotros también vivimos nuestro tiempo, en los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero como Dios rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. Casi me sé de memoria los textos. Bien, perdónenme esta gloria. Que el Eterno los bendiga, los cuide, los proteja. Este fue un pequeño estudio. Revíselo, pues yo soy muy veloz, a veces soy muy rápido. Pero ojalá que pueda salir de estas herejías que tiene la iglesia, que tiene una mala comprensión, que cree que andan luchando con seres celestiales, con espíritus. Retome nuestras versiones. Si usted no quiere irse al griego, podría irse al griego, revisar por el griego, o una Biblia interlineal que le puede ayudar, o un diccionario, ¿ya? Y también puede utilizar otras versiones que a lo mejor le puede ayudar a la comprensión. Bien, como siempre les digo, que Dios los bendiga a todos ustedes. Si tienen alguna objeción, algún comentario, déjenlo ahí en la descripción abajo, y yo voy a mirar todos los comentarios. Y ojalá que Dios les abra la mente, les abra el corazón, y que puedan entender. Que Dios los guarde y los proteja. Gracias.